sabido. El árbol de la cábala que ustedes conocen muy bien y que yo debería estarles enseñando en un esquema que no tengo a la mano, quién sabe por qué. Mamá, yo tengo de los de la prehistoria y todavía tengo algunos limpios. ¿Quieres que los cortemos? No, aquí no, yo tengo muchos, pero no sé dónde los puse. A mí de colorcitos no me tocó. Ahí está el esquema. ¿Sí tiene colorcitos? Bueno, esto tiene 3 columnas. Qué elegantes. Entonces, les voy a describir las columnas, porque es muy importante. ¿Ya lo vimos eso? Sí, ya lo vi. Bueno, Mario, una pregunta. Sí. ¿Por qué tenías de notada esta clase como si fuera del tarot y luego que la conectaste con la cábala o regresas al tarot o qué pasó? todo junto. Ya. Es que tarot, cábala, astrología, alquimia, magia, La ciencia. y me falta alguna más, todas son finalmente una sola realidad, son las disciplinas herméticas. La cábala es la teoría general, es, digamos, ¿cómo diríamos? El paraguas. ¿Está grabando, Mario? Todavía no. No, pero puedo grabar, pues es lo de menos. Sí. Déjame No, ver. porque lo pasas a su y después, vea. Sí, está grabando también. Pues está grabando Rosy. Está bien, está bien. Ya ni te preocupes. Bueno, entonces, digamos que la cábala llegó como anillo al dedo en el siglo XII-XIII a Europa. Más bien que empezó a escribir porque ya existía y se difundió. Y en Europa los grupos herméticos tomaron la cábala como su teoría, cristianizándola. Es decir, la que nosotros estamos viendo en este momento es la cábala cristiana. También existe la cábala judía. La cábala judía es bastante distinta. Distinta en algunos aspectos, en otros no, pero es distinta porque el enfoque es clásicamente judío y el otro es clásicamente cristiano. Bueno, entonces la astrología es un diagnóstico. El tarot es un camino, es una práctica, es una, digamos, secuencia de pasos que hay que ir aprendiendo. Es una vía iniciática. La alquimia es un método y la magia es el resultado de todo eso. Entonces, en el árbol de la cábala, ese que les enseñé, los circulitos son las numeraciones de las cartas que no tienen figuras, o sea, del 1 al 10. El 1, por ejemplo, el as de copas, espadas, bastos y oros están en la esfera de hasta arriba. Y luego va bajando hasta el 10. Entonces, esos que se llaman arcanos menores están representados en los círculos. Los arcanos mayores, que son 22, están representados en los caminitos que unen los círculos. Y ahí están las cartas del tarot. Además de que tienen o un signo zodiacal o un planeta, tienen las cartas del tarot y los arcanos mayores. Entonces, en esos senderos están los 22 arcanos. ¿Perdón, qué dijiste? ¿La alquimia es qué, perdón? La alquimia es el método de trabajo. Gracias. Es una metodología. Es una metodología que requiere una práctica porque se supone que conforme vas avanzando en el conocimiento alquímico, vas alcanzando una capacidad de creación de las realidades del gabinete o laboratorio. Hay una enorme confusión en este tema, porque normalmente se piensa que la alquimia fue el antecesor de la química, y no es así. La alquimia no tiene que ver con la química, no tiene ninguna preocupación científica. Los que crearon la química fueron los sopladores. O sea, todos los que se dedicaban a la alquimia y lo que querían era hacer oro y les importaba muy poco cambiar por dentro, esos hicieron muchos ensayos
y muchas cosas que fueron logrando obtener algunas sustancias químicas, como el agua regia, en fin, ácido sulfúrico, ácido clorhídrico, fueron obteniendo diversas cosas y sí, esos sí fueron, digamos, unos antecesores de la química. Los alquimistas no. Los alquimistas tenían una retorta, que ahora les llamamos matraz, un serpentín y un vaso de precipitado. No tenían más. Tenían una estufa, un mechero, una reja para poner el mechero. Tenían crisoles, tenían retortas y no más. Eso era todo el instrumental del alquimista. Y entonces empezaba a experimentar con la materia prima, pero la experimentación era, diluyes la materia prima, la pones en el matraz, lo pones al fuego, se desprende un vapor que se precipita en el vaso de precipitado, lo filtras, lo que queda de líquido lo tiras, lo que queda de remanente en el filtro, lo raspas, lo disuelves y lo vuelves a meter y te haces 1000 veces la operación de la evaporación durante los meses de primavera. O sea, 90 días al año puedes dedicarte a eso. Todo el tiempo que tengas para ir, dale y dale. Es decir, calentándolo, precipitándose, regresándolo, volviéndolo a hacer y poco a poco se van dando los cambios. Pero ese es el trabajo externo. ¿A qué equivale en el trabajo interno? El trabajo interno es el que haces arriba, el que haces en la cábala, el tarot, etcétera. Okay. ¿Sí? Ese es el camino. Bueno, entonces por eso el árbol de la cábala es muy importante para la revisión del tarot. Nosotros empezamos hace más de un año, Rosy. Hace más de un año empezamos viendo el tarot y lo vimos muy a fondo. Lo vimos 1 año y 2 meses, más o menos. Ya van a ser 2 años. Ya van a ser 2 años. Bueno, pues un año y fracción vimos exclusivamente el tarot. Terminado. Sí. Mario, y si el producto, el resultado del trabajo alquímico es 90 días por cada año, ¿no se te arruina el producto? No, para nada. Y más o menos en 12 años, si lo haces muy bien, tienes el resultado. ¿En 12 años? 12 años. El libro de Barbol se llama El oro de la milésima mañana. Gracias. 12 años por 90, pues te da justamente la milésima mañana. Si es que lo haces con eficiencia, porque te puedes equivocar y puedes pasarte la vida ensayando. Bueno, entonces empezamos a ver la cábala para ubicar todo el conocimiento que teníamos del tarot. Pero siempre vamos haciendo referencias cruzadas. Entonces, el árbol de la cábala tiene 3 columnas, 3 pilares. Esos 3 pilares tienen que ver con, digamos, lo que pudiéramos llamar las cualidades divinas. Los judíos hablan de la ira, el amor y la justicia de Dios. Y los nombres que nosotros le damos son muchos otros. Así, en el mismo orden podemos decir el rigor, la misericordia y el equilibrio. Podemos decir la apacibilidad, la misericordia y la severidad. Y podemos decir más cosas, porque hay muchas formas en que se le ha llamado a eso. Pero lo más importante de todo es que entendamos que cada columna corresponde a un tipo de función, es decir, es una cualidad común. La columna de la izquierda tiene 3 esferas o 3 círculos, la de la derecha también, y la del centro tiene 4. Eso hace 10. Bueno, entonces, todos los círculos del centro son círculos de conciencia. Tienen que ver con la conciencia. Todos los círculos de la derecha tienen que ver con la fuerza. Y los 3 de la izquierda tienen que ver con la forma. Esos 3 pilares muestran los pilares de construcción del universo.
Y más o menos, para explicarlo, pues voy a hacerles la exposición. Entonces, en principio, representan la forma de creación desde el origen del universo en adelante. Más o menos sería así. En la esfera de hasta arriba se tiene en principio una idea. Esa idea se derrama sobre el círculo que está a su izquierda, para nosotros a la derecha, pegadito a la esfera de arriba. Déjenme buscar un esquemita, porque si no, no voy a poder describirles bien. Yo lo puse en algún lugar, pero ya no sé en cuál. Esa es una de las ventajas de mi vida, que nunca sé dónde puse las cosas. No quiero escribir, lo quiero mostrar. Pero... Muy bien que le preguntara de esto, ¿verdad? Porque no me acordaba bien que si él lo había explicado antes. Estoy con ustedes, pero Ya, sí. no lo encuentro en esta cosa. Debo estar más en la cabeza. Tocó el tema en el pasado de los tres columnas, pero no me había quedado claro. La derecha conciencia y la qué bueno, qué bueno. izquierda La del forma. medio es la conciencia. Ok. Y se va a la derecha, es la fuerza. Y qué bueno que le llamamos. Fuerza, misericordia y Sí, amor. yo creía que quedaba en la chorcha. Sí, caray. Y ahora no las tengo, quién sabe. Pero lo peor de todo es que ya no lo voy a usar. A ver, aquí estamos. Yo tengo el blanco y negro. Entonces, este es el punto de arranque. De ese punto de arranque, que es una idea, se lanza a este lugar, esa idea, se derrama ese impulso y aquí toma fuerza. Se convierte ya en un concepto. Ese concepto pasa por la imaginación para tomar forma. ¿Cuál es el comparativo que doy? Si yo riego gasolina en el suelo y le prendo un cerillo, nomás se incendia. Si yo meto gasolina en un émbolo y le pongo una chispa, mueve el émbolo. Entonces, la forma potencia la fuerza. La fuerza es dirigida y potente cuando está contenida en una forma. Estos tres son principios absolutos, son abstractos, son cosas de principios. Se supone que esta es la cara larga de Dios, esta es la capacidad creadora y esta es la capacidad formativa de Dios. Nosotros no llegamos ahí. Luego, de aquí, va a pasar, ya que adquiere la idea de forma, va a pasar aquí para tomar la fuerza del amor y después el rigor del trabajo, la dedicación y el sacrificio. De ahí pasa a este centro donde hay algo que podríamos llamar una moral universal, el equilibrio, porque esta es columna del equilibrio. Entonces hay que equilibrar la fuerza con la forma. Le estoy diciendo muy rápido para poder explicar las columnas. De aquí, donde se logra ese equilibrio, que digamos es un equilibrio vital, llega acá otra vez a la fuerza, que es la fuerza de la materia viva, la fuerza de la naturaleza. Y de la fuerza de la naturaleza pasa a la forma de las leyes, de los requisitos rigurosos de la razón. Estas dos concentran aquí, en donde está la luna, que sirve de interfase, todo lo que se hace en este mundo de arriba que es invisible para nosotros y se convierte en el planeta Tierra y en el universo completo con los 4 elementos que son esta cruz que está aquí: fuego, tierra, aire y agua, que también es el equivalente de percepción, pensamiento, sentimiento e intuición, que también son bastos, copas, espadas y oros. Bueno, todo esto que hay aquí en la manifestación es tangible, visible para nosotros y ahí podemos operar maravillosamente con nuestras características.
Este mundo no lo vemos, lo entendemos, pero no lo vemos. Es la maquinaria oculta del universo. Entonces, las 3 columnas nos van diciendo para qué sirven. Esta es la columna del equilibrio y de la conciencia. Esta es la columna de la fuerza. Y esta es la columna de la forma. Y todo en el universo se entiende que se crea de esa manera. Parte de una idea, genera una imagen, empieza a tomar forma, a esa forma se le da la fuerza del camino de la realización, se va otra vez a la forma para ajustarla a la idea original, de ahí pasa al poder de vida, que es el que puede crear cosas nuevas, y luego acá. En estas últimas, porque estamos más o menos en ese nivel, les voy a tratar de explicar estas últimas 4. Esta es como, les doy el ejemplo de un niño que dice, quiero tal juguete. Y uno le dice, no niño, ese juguete no es muy bueno, ¿por qué no mejor este otro? Mira, cuesta igual. No, yo quiero ese a fuerza, ese. No, mira, no, yo quiero ese. Y no tiene ninguna razón que dar, tiene nada más la fuerza del impulso. Pero un adulto, y le dices, ¿y por qué quieres hacer esto? Y te da 1000 razones. Por esto y por aquello, siente la necesidad de justificarse. Bueno, esta es la fuerza natural y esto es la ley. Es la ley humana y la ley universal. Es rigurosa, es forma y te exige que aterrices las cosas. Y estas 2 cosas que son todo lo que viene arriba, que es invisible, a través de un proceso de la mente se hace visible. En ese proceso de la mente puedo recurrir muy fácilmente al tema de Buda. ¿Qué es lo que nos dice Buda? No existen los objetos, solo existe el movimiento. Tanto lo que soñamos como lo que vemos es nada más una manera de ver que el cerebro utiliza para darnos una solución. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Se los puedo resumir en cómo lo dicen los neurólogos. Lo único que percibimos a través de los sentidos son impulsos electromagnéticos. Esos impulsos electromagnéticos, nuestro cerebro los convierte en formas. Y entonces nosotros creemos estar viendo formas, pero las formas son del cerebro, no de afuera. Lo que hay afuera no tiene forma. Esto no solo lo aseguran los neurólogos ahora, sino lo habían asegurado los físicos antes. No hay ninguna cosa que tenga una forma que podamos decir, esta es su forma. La forma que le damos a esas realidades que son pura energía es la forma que nuestro traductor o interfase nos permite usar. Y como ejemplo de ese punto de las formas, les voy a dar otra idea. Nosotros en el ojo tenemos conitos y bastoncitos. Los bastoncitos nos hacen ver tonos de gris y los conitos hacen una labor maravillosa. Hacen una especie de difracción de la luz y nuestro cerebro divide la luz por longitudes de onda y nosotros la vemos como colores. Hay animales que ven un color, nosotros vemos 7. Nuestro cerebro hace una difracción de la luz para que podamos percibir distintas longitudes de onda como colores, porque no lo podemos ver como conceptos. Y entonces los vemos como colores, de manera que cualquier cosa que les parezca maravillosa de la naturaleza, piensen que es gris y que los colores están adentro. Una maravillosa puesta de sol está en mi cerebro, no está afuera. Porque yo puedo ver colores y nadie más puede ver colores. Entonces, hemos de considerar ese aspecto ilusorio de la mente. Eso ya lo había dicho el Buda y ahora lo dice por un lado la física cuántica y por el otro lado la neurología. Tenemos trabajos de muy destacados neurólogos
que nos dicen finalmente la gente de la India tenía razón, porque resulta que lo que nosotros siempre estábamos confiadísimos en que el mundo tangible era un mundo muy real, y no es un mundo muy real, es un mundo muy fabricado por el cerebro, es como nosotros lo vemos. Nosotros creemos que las cosas tienen la forma que les ponemos y el color que les ponemos, y no es así. Medidos con algún otro tipo de instrumentos de captación, descubrimos que las cosas no necesariamente son como las vemos. Bueno, entonces una columna aporta la fuerza, otra columna aporta la forma, y en un descenso de concreción llegamos a la forma que tenemos hasta el fondo, hasta abajo. Eso de abajo lo estudia la ciencia mejor que cualquier cábala, que cualquier cosa. ¿Por qué? Bueno, la ciencia ha avanzado muchísimo, nos puede describir el mundo manifiesto para nosotros, nos lo puede describir muy bien, hasta que llega la física cuántica y empiezan a dudar si de veras será real. Esa afirmación de "y si no somos reales" es muy posible. Y la afirmación de que somos hijos de un error universal también, porque esto es lo que estudian los físicos. Entonces, el punto es que, vamos a decir, nuestro cerebro, que es una máquina maravillosa, creó un mundo en el que nos podemos mover, vivir, actuar, desarrollar, hacer cosas, sin darnos cuenta de lo ilusorio que puede ser. Eso es una maravilla. Entonces, cada una de las columnas aporta algo. Y lo que hemos hecho es que empezamos a estudiar Malhut, así es, ¿verdad? Malhut es el de hasta abajo, la esfera última. La empezamos a estudiar y a decir que a pesar de que nosotros creemos conocer nuestro mundo manifiesto, no somos tan listos como eso, sino que nosotros creemos que lo conocemos, pero no lo conocemos tanto. ¿Y cuál es la razón de que digamos que no lo conocemos tanto? Bueno, que ahí pasan algunas cosas que nosotros no nos podemos explicar. Y cuando no nos las podemos explicar, nos las saltamos. Es lo mismo que nos pasa en la ciencia. Es decir, la ciencia no estudia el 100% de los fenómenos del mundo. Cuando se le salen de sus capacidades de control o de sus capacidades de medición, las cosas se abandonan. O sea, la ciencia abarca, por ejemplo, la ciencia física abarca lo que tú puedes representar en ecuaciones más o menos de la recta, a lo mejor hasta la segunda potencia. Más allá la investigación se para. Y esto es muy importante de concebir. También en todas las demás disciplinas pues, tenemos límites en que decimos, pues esto no lo puedo averiguar. Cuando yo estaba en ciencias químicas, le preguntaba a los maestros, bueno, ¿y las tierras raras qué son? Pues tierras raras. Pues, ¿por qué? Porque pues no se investigaban. Y ya. Sí. Entonces, Mario, sí. ¿Por qué hay una tendencia, por ejemplo, cuando aparecen personas como William Rice o Nikola Tesla, a atacarlos y a no aprobar los descubrimientos que ellos nos presentan? Yo atribuyo a dos razones. Una es el miedo y otra son los intereses. ¿Qué quiero decir con los intereses? Tú estudias primaria, secundaria, preparatoria, una carrera, maestría, doctorado, sabes unas cosas y llega alguien y te dice que no es cierto, ¿lo quieres ahorcar? Es lógico. Ha pasado cientos de veces. Yo pensé que ibas a decir los intereses económicos de la noche. Son intereses económicos, pues la gente gana dinero con eso y vive de eso. Ese es su prestigio, su vida, su profesión, etc. Y dice, no, todo eso que dijiste está equivocado. Él decía que el mundo podía estar iluminado y tener energía sin que tuviéramos que pagarla. Pues sí. Fíjate que, por ejemplo, Immanuel Velikovsky hizo unas afirmaciones sobre Venus
se dijo que Venus era un cometa que se había integrado al sistema solar, que Venus era caliente, muy caliente, y que seguramente tenía una atmósfera en que el ser humano no podía vivir. Y el más importante astrónomo de Estados Unidos de la época, que era Shapley, no solo pidió que lo metieran a la cárcel por andar diciendo esas cosas, sino que amenazó a la editorial Macmillan, que publicaba esos libros, que iba a hacer que los estudiantes de todo el mundo no le compraran libros si seguía publicándole a Velikovsky. Y era el astrónomo más famoso, tuvo aportaciones muy importantes, pero tenía unos celos horribles. Y ¿sabes qué? Ahorita, hace esta semana, con un súper, ¿cómo se llama? Un súper telescopio que lo han montado en Chile, se acaba de descubrir eso que tú me estás diciendo. Sí. Exactamente lo que tú me estás diciendo lo acaban de descubrir con ese... Eso lo dijo Velikovsky en 1950. Imagínate, cabrón. Y lo dijo no con base en investigación científica, porque él era psicoanalista, sino analizando los textos antiguos del mundo, de lo que decía la gente, de lo que escribían. Él interpretó todo esto. Qué padre. Porque a Venus le tenían miedo, le decían que no se acercara. Y bueno, pero ¿por qué no se acerca? Pues que porque causaba muchos desastres, que a veces con un coletazo de Venus la Tierra le llovían las moscas que pican y le caían otras cosas a la Tierra, y entonces le tenían mucho miedo a los acercamientos de Venus, se sacudía todo. Son acercamientos a millones de kilómetros, pero de todas maneras, como Es está todo vibración, flotando, lo es afecta energía. mucho. Entonces él fue deduciendo de todas las historias de los pueblos que tenía que ser Venus un cometa, que tenía que ser caliente, que tenía que tener una atmósfera de metano, que tenía que tener ciertas características planetarias. Todo eso lo averiguó, y además dijo que la inclinación de Venus, porque no está recto con relación al plano del Sol, sino que está al revés. Y bueno, el hombre logró explicar muchas cosas a través de lo que los pueblos antiguos habían escrito, interpretándolo, por supuesto, porque lo decían con su lenguaje, con sus ideas, pero pues las coincidencias te llevan a algo. Entonces Shapley estaba fúrico. Decía que eso era contra la ciencia, que eso eran puras mentiras, que era pura imaginación, que Venus era tibio como la Tierra y que seguramente tenía agua. Dijo una serie de babosadas que no eran ciertas, porque eso era lo que él se imaginaba, o lo que se imaginaban los astrónomos entonces. Lo combatieron, casi lo matan de hambre, lo aislaron totalmente, lo persiguieron, lo insultaron. Bueno, eso ha pasado siempre en la humanidad. Cada vez que sale alguien que dice algo como Tesla, por ejemplo, vamos a tomar la energía de la Tierra y nos ahorramos el gasto. No, pues como se le ocurre, atenta contra los intereses de mucha gente. Entonces, no, pues todos estos innovadores son peligrosísimos. Y tenemos... William Reich también, a William Reich le pasó igual, lo mismo. Lo expulsaron del Colegio de Psicoanalistas de Europa. No lo quisieron. Y es el único que ha prevalecido, curiosamente. Ya ni Freud es importante. Y Wilhelm Reich sigue siendo importante. Y Rodrigo, mi hijo, pues ya ves que está haciendo las orgonitas, que son cosas de Wilhelm Reich. Y luego, pues muchos otros, no solo Reich y Tesla, sino muchos otros han pasado por el rechazo mundial. Por ejemplo, Max Planck y Albert Einstein fueron expulsados del Colegio de Físicos de Alemania porque Planck había descubierto que la energía se difundía en cuantos, y Einstein había escrito sobre el efecto fotoeléctrico y había demostrado que existían los átomos. Y eso no lo soportaron los físicos de esa época y los expulsaron y dijeron que era ridículo y que no eran verdaderos científicos, que eran unos charlatanes, etcétera, etcétera. Bueno, pues así pasa. Volvamos a la cábala. Para ti, Mario, tú nos has hablado de esto y
así honestamente quiero que me des tu punto de vista. ¿Cómo habrá sido la Atlántida, Mario? Si es que existió. Bueno, mira, esta es una pregunta muy interesante. En este momento hemos mapeado 90 sitios que algunas personas han dicho que ahí estaba la Atlántida. 90. ¿Por qué? Bueno, prácticamente lo único que tenemos de la Atlántida son 4 paginitas de Platón, muy sencillas, que no dicen gran cosa. Vamos a ver esa historia. Solón va a Egipto. En Egipto habla con un sacerdote de Egipto. Estamos hablando del año 600, 700 antes de nuestra era. Va a Egipto, habla con un sacerdote. El sacerdote le cuenta la historia de la Atlántida. Solón regresa a Grecia. Se lo cuenta a la familia. Un sobrino nieto que es Critón se lo cuenta a Platón. Y Platón lo escribe y a la 4ª página se interrumpe el relato. No sabemos si lo interrumpió Platón o si se perdieron las siguientes hojas. Pero son solo 4 hojitas en que solamente dice que era un lugar maravilloso, que tenía puentes y que tenía barcos, y lo que él conoce en esa época. Habla de cosas que son del tamaño de la época de Platón. No nos dice que tuvieran computadoras, ni nos dice que tuvieran aviones, ¿no? Estas cosas Platón no las concebía, de manera que su descripción es muy parca. Ni habla del manejo de energía. Nada, es muy, muy parca. Entonces, esas 4 páginas, pues no nos mostrarían más que un reino como Egipto, por ejemplo, el Egipto de los faraones, no más lejos que eso. ¿Por qué? Pues porque era lo que alcanzaba a concebir Platón. Entonces, eso disparó la imaginación de muchas personas porque nos encanta que haya un misterio que va a revelarnos verdades profundísimas y realidades increíbles. Y hablamos de eso y lo dicen algunas personas aparentemente muy serias y luego empiezan a inventarle cosas y ya nos dicen que tenían esto, aquello y lo otro, que no. Hay un par de referencias más a la Atlántida, más pobres que las de Platón. Entonces, ¿quién inventa todo lo demás? Pues la fantasía de personas que les encantaría o que quieren lucirse o que quieren vender lo que escriben, no lo sé. Debe haber todas las razones. Pero yo he leído 3 o 4 veces las 4 hojitas de Platón y no encuentro ni la más mínima referencia que me pueda hacer admirar a la Atlántida, si es que existió. Bueno, la Atlántida la han buscado en el Océano Atlántico con gran paciencia, porque han ido pedacito por pedacito casi viendo todo con los satélites y con todo lo demás, no han encontrado absolutamente nada. No es, por ejemplo, como ese continente que estuvo añadido a Nueva Zelanda y que acaban de encontrar que había un continente que se hundió, porque ese sí es, a través de sondeos marinos, lo localizan. ¿No es esa la Atlántida? Pues pudiera ser, pero nosotros no tenemos ni idea. Yo tengo un texto de un judío que dice que la Atlántida era Palestina, que porque antes había el río Jordán, desembocaba en el Golfo que está de una de las partes de la península del Sinaí, y por el otro lado había un río que aislaba Palestina del resto de Medio Oriente, y entonces era como isla, y que dice que ahí estaba la Atlántida. Y así como eso, hay un número infinito de historias de la Atlántida, porque no solo inflama la imaginación, sino que da mucha materia para, digamos, conquistar a las personas ávidas de cosas extraordinarias. Pero la verdad es que no tenemos ni idea. Pues, A lo mejor existió y a lo mejor fue verdaderamente maravillosa, pero no tenemos idea de por dónde. el chavo joven de Estéfano, ¿Cuál charro? chavo, Ah, Chavo. un hombre. Sí. joven, Él está diciendo que recuerda cuando él fue a Atlanta. Claro, pero ahora créele.
Yo igual puedo decir, no, pues hace 2000 años Como yo yo digo que estaba, soy marciano, estaba pero en si me Plutón preguntan por y, Marte, y en no sé. Plutón teníamos una colonia maravillosa porque yo vivía ahí, pues y ahora créanme. Y era verde. Entonces, Di Stéfano pues se hace muy popular con estas afirmaciones, pero tiene que demostrarlo. Ya hasta cursos. No hay ninguna prueba. Es como te abduce un platillo volador, te abduce y te regresa. Y tú dices, me abdujeron, me revisaron y me regresaron. Bueno, cuando menos deberías traerte una hojita de papel de ellos para demostrar que estuviste con otros y que esa hojita de papel no se fabrica en la Ninguno Tierra. de los que han platicado que estuvieron o se los llevaron los marcianos, ninguno ha traído Ninguno nada de tiene muestra, ninguna prueba. ni locura siquiera. Ni siquiera ideas nuevas. Nos dicen lo mismo que dice cualquiera de la Tierra. Por ejemplo, todos los contactados. Ha llegado una época en que se va a abrir el gran portal, en que una Sí, luz sí, maravillosa va a empezar a proyectarse sobre los seres humanos y se va a acabar el mal y todo se va a componer. Así ya me gusta más Hombre, Mario, que la que... Qué maravilla, nada más que tiene que demostrarlo. Ese es un problema muy serio. Por Unos ejemplo, pajaritos. si hay un tal Crayon que Nunca está le he oído diciendo hablar. eso, ese tipo de cosas. Pero bueno, pues a mí que me digan que ahora sí va a mejorar el mundo y que va a cambiar todo y que la humanidad se va a transformar, va a llegar el hada de Pinocho, pues con su varita nos va a cambiar profundamente a todos y vamos a estar muy buenos a partir de ahí. No sirve. Necesitamos pruebas, cosas que nos convenzan de que efectivamente son culturas muy avanzadas. En realidad, todo tiene que ver que tenemos que hacer un trabajo individual y profundo. Claro, y tenemos que cambiar cada uno con mucho esfuerzo y yo no dudo que haya grandes civilizaciones en el universo, pero todavía no tenemos ninguna certeza de nada. Nada más son imaginaciones. A mí me dice mi hijo, es que los platillos voladores son una realidad. No lo dudo, pues yo veo las fotos de los platillos, pero no bajan. Así es que no sé ni qué sean ni quiénes sean. El señor de las luminarias de aquí de Valle de Santiago tiene Sí. foto con ellos y ahora la vez que fuimos no nos dijo que sí bajan. Tienen fotos Sí, y supuestamente bajan, pero no tenemos ninguna prueba, primero, de ellos retratados. Baja el artefacto y se ve el artefacto, y el artefacto se va y no supimos ni quién lo manejó, ni de qué civilización, ni nos deja ninguna huella. Entonces, ¿cómo podemos afirmar cosas? Ah, sería padrísimo. Mario, y si vamos a Valle de Santiago, que conozcas a este señor, intercambien y a ver qué te dice. Pues Porque es él sí inútil. tiene fotos de... No, él sí tiene fotos de marcianitos. Sí, también del lo digo, mi dinosaurio. hijo tiene, y tiene muchísimas, tiene más de 12,000 fotos. Bueno, vamos a comer tan... Pero esos marcianitos no han hablado, no han dejado ninguna huella, ni Una siquiera. evidencia real. Bueno, una pluma, algo que le dejen y diga, con esto demuestra que nos vio. Es Nada. un pelo, ¿verdad? Estás muy científico, Mario, la comprobación de fenómenos. Es que eso no lo puedes creer por pura verbalización. Es lo mismo que San Pablo. Iba yo camino de Damasco y entonces una voz me dijo, ¿por qué me persigues, Pablo? Y fue tan fuerte que me caí del caballo. Y después de eso, esa voz que era Cristo me llevó al tercer cielo, me reveló su evangelio y ahora ya estoy con él. Y dices, ese Pablo, ¿quién le cree? Pues un montón, ve cómo nos han puesto Pues el sí. pie encima. Ese es un problema muy serio. Bueno, entonces, sí, en esto tenemos que ser muy cuidadosos porque a los seres humanos les encanta ser los promotores de una novedad que nadie más conoce. Nos cuentan mucho sus novedades. Y yo entiendo que de pronto le tomas foto a un aparato que bajó. No lo dudo, no tengo la menor duda. Pero ese aparato no nos revela nada, solamente una alta tecnología. Vamos a que conozcas a este señor, Mario, para que hablen de sus términos. Vamos a perder el tiempo. De acá hasta Valle de Santiago. Él decía, o más bien él dice, que a él le revelaban fórmulas de cómo y cuándo sembrar. Y entonces sembraba en los momentos ideales, en los no sé qué, en los momentos que sacaban unas ¿Te lechugas, y acuerdas? unas cebollas. Eso y fue unas- famosísimo. Sí, eso lo sé perfectamente bien y tenemos unos calendarios de hace 4,000 años con esta información.
No necesitamos extraterrestres para que nos los den. Ay, Mario. Sí. Es una torre de nuestras ilusiones. Hace miles de años Interplanetaria. hacían unos pues, manuales o yo no sé qué sería para las fases de la luna, cuándo te cortas las uñas, cuándo te cortas el pelo, cuándo la luna es propicia para sembrar, cuándo La no. dieta de la luna. Eso tenemos, pero así, carretadas de información de muy remota antigüedad, más de 4.000 años. De manera que tampoco me sorprende mucho. Mejor, Qué difícil. Sí, mejor vende el biofertilizante y van a ser calabazotas. sí, sí, el señor obtenía muchas cosas y él se puso en contacto con los extraterrestres, pero nada más él. Y eso no tiene mayor consecuencia. Vamos, no nos convence de nada porque finalmente no lo estamos haciendo nosotros, no Y sirve a la nosotros salimos humanidad. convencidísimas. Es su dicho. Sí, es su dicho. Y tú puedes aceptarlo y puedes ver que tiene unas calabazotas y unas lechugotas inmensas y siempre te preguntas, ¿y para qué las quiere de ese tamaño? Se supone que ellos decían que con eso iban a asegurar que hubiera alimento para todos. Pero nadie le echó caso al hombre. Le hicieron, lo que pasa es que lo entró el gobierno y luego le empezaron a sabotear y no sé qué. Y se Contra acabó. los intereses. Las Pues, teorías conspiratorias decían. Las teorías, lo mismo que pasó con Tesla y lo mismo que pasó con Ándale, Belicoche. sí, ¿cómo se llama? No podemos confiarle a cada quien que nos cuenta algo, Ujú. aunque tenga ciertas pruebas. Que sea verdad. La verdad. Pues sí, porque ¿cómo lo demostramos cuando cuando se generaliza, cuando se puede hacer de manera universal, etcétera? Si no, pues ¿qué podemos decir? Porque vamos a decir, a Planck y a Einstein los persiguieron, pero finalmente se hizo toda la física cuántica. Ahí está la prueba de la certeza de lo que dijeron. Y si el señor logra difundir sus métodos y obtenemos lechugotas, pues diremos que pues, es una técnica muy buena. Ahora que se la hayan dicho los extraterrestres, sí, quién sabe. No podemos saberlo. Imagínate los refrigeradorzotes para guardarlas. Sí, No, y bueno, los camionzotes. Con una que te comas diario. Pero ¿dónde vas a comer? Si te echa pelante que te la La Es lechuga. que, es que ahí está la fuerza del pensamiento científico, Pues sí. ¿no? Que en el pensamiento científico logras demostrar en cualquier lugar del mundo Claro. la teoría o ya el hecho. Se requiere cierto rigor Exacto, rigor. en el mundo que no es susceptible de la ciencia, Ujú. en todos esos sefirot que están por encima del de hasta abajo, tenemos que hacerlo de una manera indirecta, por inferencias. Pero en el mundo manifiesto tenemos la ciencia, que es ningún cabalista se pone a discutir con los científicos sobre sabiduría científica. Y por la simple razón de que son los que han avanzado más. Entonces, bueno, pues sí, este señor de Dios, las mataron lechugotas mis ilusiones. debe ser un encanto de persona, pero hasta ahí, sí. Sí, me puede decir, aquí está, mire, vea mi lechugota, hombre, qué bien que la obtiene usted. ¿Y dónde está el marciano? Pues mire, aquí tengo una foto del marcianito. ¿Y por qué no habló con los demás? Porque nomás quiere hablar conmigo. Igual que Pablo, Dios nomás hablar con él. Bueno, sí, y puedo estar equivocado juzgando al hombre pero él tiene que darnos algo más concreto sobre los extraterrestres, no sobre las lechugas. Las lechugas están ahí y son reales. Pero que los extraterrestres sean los fabricantes de todo esto, No, ellos les dieron las fórmulas. igual que venga de los extraterrestres, pues le podrían haber dado fórmulas también de otras cosas, pero finalmente nada más siembra y obtiene unas cosechas de cosas muy grandes. Fíjense que eso no es gran tecnología. No tenías gran tecnología. Hace 50 años aquí. Sí, no, nada. Sí, no puede ser, pero en fin, no, es inútil, hasta que no lo tengamos muy demostrado, no lo vamos a poder aceptar. Bueno, y en cuanto a la Atlántida, con Mario, mucho gusto. Van a pasar 6.000 años igual que con el conocimiento de la India que hasta ahora dicen, pues sí tenían razón.
Puede ser. Lo que pasa es que vamos a suponer que todos aplicáramos las técnicas para sembrar que nos dice este señor. Y empezáramos a producir cantidades enormes. En ese momento, esa producción la atraparían las personas más ricas. Sí, seguimos igual. Y las venderían, multiplica la lechuga por 200, a ese precio te la venderían. Es que tenemos que corregir todo el sistema, toda la estructura para que las cosas funcionen. Esa es la parte más delicada de todo. Es como el sistema agrícola mexicano, que lo mejor siempre se va al extranjero y todo lo peor se queda aquí para el mercado de consumo local. Piensen en esto. Entonces, no va a haber diferencia. Cuando en México aparece un científico brillantísimo, Se va a Estados Unidos. se lo llevan a Estados Unidos. Allá le pagan, allá se apropian de sus investigaciones y si quieren las publican y si no quieren no. Y aprovechan su investigación y su capacidad Y se para firma, sus y fines. firman ellos para que se diga que es No, pues de están ellos. comprometidísimos porque le dicen, mira, ya te dimos aquí el postdoctorado que vale $10 millones y te damos el trabajo para que nos pagues el resto de tu vida. Y las investigaciones son nuestras. Eso ya lo sabemos. ¿Cuánta gente ha descubierto cosas increíbles que las compran y las guardan? ¿Para qué? Pues para seguir ganando dinero. Es lo que pasa con el petróleo, ya podríamos haberlo sustituido, pero ¿qué vamos a sustituirlo? Sale por ahí un genio que dice, yo puedo hacer que mi coche camine con agua. Magnífico, qué bueno. Desaparece del mapa. Sí. Por eso he sacado mi máquina taquífera. Sí, máquina taquífera. Bueno, entonces vamos a seguir con la cábala porque en esta especulación nos vamos a perder mucho. El gran tema de la cábala es el siguiente. Es un esquema de organización de todo lo que pudiéramos concebir como la creación del universo o la formación del universo, según seamos creyentes o ateos, y la operación general del universo, cómo opera todo el sistema de universal, del orden material. No estamos hablando en este momento de la otra parte de la cábala, sino del orden material, de cómo se crea el universo en función de la aplicación de un principio de idea, de una fuerza capaz de generar algo, de una forma que contiene la fuerza y le da una ubicación y un proceso de descenso hasta llegar al orden material. Ahí podemos estar seguros que el principio funciona. Entonces tenemos que ir analizando un poco más, pero tenemos que empezar hasta abajo, en la esfera de nuestra manifestación, que es no solo el planeta Tierra, sino todo el universo. En esto los judíos fueron muy enfáticos, en el sentido de que no deberíamos pensar solamente en el planeta Tierra. Cuando más o menos consideraríamos los argumentos religiosos que nos dicen que el ser creador de todo el universo está muy pendiente de lo que pasa en cada casa de la tierra y se está dando cuenta de los pecadillos de cada persona, nos están diciendo una cosa verdaderamente insostenible, porque el creador de un universo en el que nosotros somos una minucia increíble no puede estar muy preocupado de cada uno de nosotros, así como para que aunque sea infinitamente potente y aunque sea infinitamente presente, no puede estar al cuidado de cada pedacito, no porque no tenga la capacidad, sino porque sería absurdo. Pero bueno, nosotros creemos que la Tierra es lo que pudiéramos decir, su lugar preferido, y que el pueblo judío es su pueblo elegido, y que nosotros, derivados de los judíos, pues somos como los elegidos de segundo nivel. Toda esta creencia de Occidente, pues ha hecho, no diré que reírse, pero sí, cuando menos menear la cabeza a gentes de Oriente. Bueno,
Pero y lo que sí aportan los judíos es un esquema. Y en ese esquema, la esfera última, que generalmente no le ponemos intención, consideran que tiene una relación muy estrecha con la primera. La primera la llaman la cara larga de Dios. Y entonces esa cara larga de Dios tiene una razón de ser que nosotros no conocemos. Si lo vemos al revés, empecemos por las preguntas. ¿Quién soy yo y qué estoy haciendo aquí? ¿Quién realmente soy? ¿Qué soy realmente? ¿Y cuál es mi posición aquí? Y entonces, en el origen, yo les daba un argumento muy importante. Si el universo siempre estuvo ahí, no lo creó nadie, ninguna idea, ningún principio. No pienso en un Dios, sino en un principio general o una idea básica, una conciencia. Si no lo creó nada, siempre estuvo ahí, y todo lo que ha sucedido, cómo se mueven los planetas, cómo se mueven las galaxias, cómo nació la vida, es simplemente un suceso accidental. Pues se produjo nada más. Entonces podemos hacer cualquier tipo de cosa en cualquier tipo de circunstancia y está bien, porque no hay ninguna regla que nos fije qué debemos hacer. Es decir, si Hitler quiso matar a unos millones de personas, pues está bien, pues se le ocurrió y pudo hacerlo, pues qué bueno. ¿Por qué? Pues porque así es el universo, pues ahí está, y lo usas como se te pega la gana. Que nosotros queremos vivir y queremos fijar reglas es otra cosa, pero que lo podamos juzgar, no. Si tomamos el punto de vista contrario y decimos que el universo tiene un propósito, entonces cada parte del universo tiene un propósito y por lo tanto hay una cierta condición de obligación. Hay que cuidar ciertas cosas para que resulten como fueron previstas. Y no tenemos más que esas dos posiciones. ¿Quién las previó? Sí. La primera es muy cómoda porque no tenemos que hacer nada más que sacar provecho. La segunda es más exigente porque supondría que hay un motivo trascendente que nosotros debemos cumplir y del que ni nos enteramos. Que eso es que en general lo que nos va a decir todo el sistema hermético, no necesariamente la religión, porque la religión nos dice Dios quiere esto y quién sabe cómo se enteraron. En cambio la hermética dice hay una fuerza de fondo que determina que las cosas sean de cierta manera y nuestra obligación es buscar esa fuerza de fondo, identificar lo más posible para saber qué estamos haciendo aquí y qué tenemos que hacer y cuál debe ser nuestra estructura, digamos, nuestra manera de organizarnos para que eso se cumpla. Y no hay más que esas dos posibilidades. Pero se supone que este conocimiento hermético es el que te lleva a encontrar esa fuerza de fondo. Bueno, más bien el que intenta buscarla, el que está buscándola y va encontrando tips por aquí y por allá, porque si dijéramos que ya tiene las respuestas seríamos muy felices, pero no, apunta la respuesta y entonces uno puede ir tras ella. En el otro caso, pues no hay nada que preocuparse. Es decir, puedo tener la curiosidad de entender cómo funciona el universo, que es la curiosidad científica, ¿no? ¿Cómo se reproducen los animalitos? Bueno, ya me fijé que las células se reproducen por mitosis y eso me da mucha información que me parece útil por un lado y muy interesante por el otro. Pero ya no tiene más trascendencia. Así se reproducen las células, qué bueno, santo y bueno, y luego ¿qué hago con mi vida? ¿A dónde dirijo el sentido de mi vida? Y vamos a tomar lo que dijeron los filósofos existencialistas al final de la Segunda Guerra Mundial y tenían muchos argumentos para sostener eso. Decían, nosotros nacemos por casualidad, nacemos en blanco y a lo largo de la vida vamos formando una huella. Esa puede ser el alma, esa huella que vamos creando a lo largo de toda una vida y en el momento de morir sabemos quién fuimos realmente porque es cuando nos damos cuenta de todo lo que pasó y ahí se acabó todo,
no hay ninguna trascendencia, no hay nada después de la muerte, no existe un alma eterna, no existe trascendencia de nada, simplemente se acabó y quedamos muy contentos. Es en ese punto de vista, curiosamente, en vez de ser muy optimistas y decir, bueno, pues es el momento de la pachanga, no, se deprimieron mucho. Y dices, pues qué raro, ¿no? Y si dicen que nada tiene sentido, pues vamos a divertirnos, vamos a echar las canas al aire y a pasarla muy bien. Y no, eran muy depresivos y todos pensaban, la fatalidad y la muerte, ya me voy a morir. Y muy, muy trágicos, Dramáticos. muy dramáticos, ¿sí? Entonces sí debemos entender, pues, que estamos ante esa situación y la visión judía parte de la convicción de que hay un Dios al que no llaman Dios, porque nunca se le debe nombrar, pero es decir, hay una realidad suprema que es la que generó el mundo dentro de sí mismo, que esto es muy importante, es una visión distinta de la cristiana. Crea el universo dentro de sí mismo para un propósito divino del que no tenemos mucha idea, pero que es trascendente para ese ser divino. Después la hermética nos va a dar otras respuestas. Nos va a decir, por ejemplo, yo tengo que averiguar cuál es el propósito divino para sumarme a él o para contradecirlo. Cualquiera de las dos posiciones es válida. Pero también dicen, bueno, pues a lo mejor lo que ocurre es que si yo estoy dentro de ese ser divino, como decía Baruch Spinoza, entonces yo soy como él. Y no soy sino una manifestación parcial de esa realidad que está realizando un objetivo por el cual creó el universo. Pero eso también lo dice el yoga, ¿no? Sí, la humanidad ha tenido muchas respuestas. Los judíos lo que dicen es que la providencia nos da luz y con esa luz vamos descubriendo que esto es la cábala judía. Vamos descubriendo que los afanes humanos son muy secundarios, que son casi sin sentido. ¿Cuáles son los afanes humanos? El placer por el placer, avanzan un pasito, el placer medido, avanzan otro pedacito chiquito y entonces quieren ser famosos, luego quieren ser ricos, luego quieren ser poderosos. Cuando se convencen que nada de eso les ha llenado la vida, empiezan a hacer servicio a los demás y se dan cuenta de que el servicio no cambia grandemente las cosas. Alivia un poco el dolor humano, pero no cambia la humanidad. Y entonces empiezan a buscar a la providencia. Brincan la barda, vamos a decir, y empiezan a ascender con mucho trabajo en el conocimiento de la maquinaria del universo, hasta que se asocian con Dios, porque no se pueden fundir con Él, y lo ayudan a distribuir su luz en el universo. Esta es la esencia de la cábala judía. Entonces, vamos a decir que el cabalista ya deja fuera todas esas preocupaciones mundanas y empieza a buscar cómo ser un colaborador de la providencia en proporcionar su luz a toda la humanidad. Y entonces para eso estudia todo lo que tiene que estudiar, porque en cada una de las etapas de ese esquema que les mostré hay una cantidad impresionante de escalones. Hay 5 árboles como ese, uno encima del otro, y cada árbol tiene 25 pasos a resolver. Entonces, como son 5, hay que hacer 125 trabajos para poder llegar hasta asociarse con la providencia. Y esos 125 trabajos pues deben tomar muchas vidas. Los cabalistas finalmente se hicieron partidarios de la reencarnación, concibiendo que una vida no alcanza para los 125 escalones. Bueno, todo eso es como, digamos, darle un sentido a la vida. La vida tiene sentido porque nosotros estamos en el mundo para cumplir
un objetivo superior. Es una necesidad del ser humano tener sentido de vida. En Oriente, yo creo que sí, en Oriente te dirían una cosa distinta, te dirían, yo mismo soy Dios, como dice el curso de milagros, pero nada más que empequeñecido por el tamaño de mi manifestación. Entonces, ese Dios empequeñecido está cumpliendo un objetivo suyo y yo no me he dado cuenta que soy eso. Y entonces, en mi ignorancia, sufro mucho y me desgarro las vestiduras cuando debería estar trabajando intensamente en eso que vine a hacer a la tierra, en ese pedacito que soy. Los judíos lo dicen de una manera distinta. Un ser humano es como una vasija. Y hay vasijotas y vasijitas. Hay unas muy grandotas y unas muy chiquitas. Y además la vasija tiene un filtro. Entonces el filtro no deja pasar toda la luz. Y hay que adelgazar el filtro para que vaya entrando más luz. Y hay que trabajar para que la vasija crezca. Y entonces me voy a llenar de la luz divina. Este planteamiento a mí me parece muy útil. Si tú crees en el judaísmo, pues ellos te dan una guía. Como el mundo occidental era más cristiano que judío, generaron una cábala un poco distinta, porque ahí no hay un proveedor de luz permanente, sino que hay un creador que emana a través de las esferas, emana sus cualidades, y el último resultado a través de la interfase donde está la luna es el mundo manifiesto. Pero él está enamorado del mundo manifiesto, le encanta su mundo creado, porque por algo lo hizo. Y el mundo creado está enamorado del creador, y entonces viven un gran romance. Esa es la relación que nos acaba de decir ahorita de la última esfera con la primera. Sí, la última con la primera están unidas de una manera, ellos dicen, Keter, que es la de arriba, es Malhut, que es la de abajo, y Malhut es Keter, pero en otra forma, y no nos dicen cuál, pero finalmente nos van explicando una cosa muy importante. Todo el sistema, desde la suprema posibilidad que es el ser divino, y la última de los microbios de la Tierra, no solo están unidos, sino tienen un propósito común y todo va produciéndose conforme tiene que producirse. La pregunta sería, ¿y por qué tarda tanto? Más bien, ¿por qué somos con una vida tan cortita? En un universo de 13,000 millones de años, nosotros nos morimos y nos va bien en 100 años. Entonces apenas alcanzamos a arañar un poquito de esa realidad. Oye, Mario, pero si ellos ya tenían este conocimiento tan anterior de tantos siglos, ¿por qué hasta ahora se está manifestando? Bueno, para ellos eso era del pueblo judío, porque él era el pueblo de Dios. Entonces entre ellos lo trabajaban, pero no tenían ninguna intención de comunicarlo a otras personas. Ellos decían que cuando llegara el Mesías iba a imperar sobre los demás pueblos y entonces ellos iban a enseñar esa verdadera religión a todos. Pero tenían que esperar a que el Mesías tomara su papel. Entonces ellos siguieron cultivando su conocimiento y como eran tan perseguidos, nadie quería escucharlos nunca. Los rechazaban enormemente. Entonces hubo lo que pudiéramos llamar 3 tipos de judíos. Los que se quedaron por la zona, los que se fueron a Europa del Norte y del Este, y los que se fueron a Alejandría y de Alejandría se fueron a España. Entonces los que se fueron a España son los que desarrollaron este conocimiento, pero los que estaban en Polonia y en el norte de Alemania, etcétera, estos eran tan ortodoxos que no querían variar absolutamente nada de una religión muy rígida. Y precisamente los españoles, los de Sefarad, así le decían en España, escribieron los textos de la Cábala para tratar de convencer a los ortodoxos. No los convencieron
Los ortodoxos siguieron siendo muy ortodoxos. Me estoy refiriendo a los hasidim, los risitos. No los convencieron nunca. Pero sí convencieron a los cristianos. Y entonces los cristianos hicieron su cábala cristiana. Bueno, Nadie sabe para quién trabaja. nadie sabe para quién trabaja. Este árbol, se le llama el árbol de la vida a este esquema. Este árbol de la vida nos expresa esquemáticamente toda la teoría, pero tenemos que recorrerlo con mucho cuidado para ir definiendo exactamente qué se representa cada columna en su conjunto, cada uno de los círculos, cada uno de los senderos, porque ellos a esos senderos les llaman palacios, serían los palacios divinos, casi como las moradas de Santa Teresa. Eso pensaba hace rato. Pero el ser humano tiene que pasar de un palacio a otro, y para pasar de un palacio a otro tiene que recurrir a un sendero, el que une los dos palacios. Y ese sendero tiene una disciplina específica. En ese sendero hay una carta del tarot que dice qué disciplina hay que seguir para poder pasar de un lugar al otro. Y eso es muy importante. Les voy a dar un ejemplo para que se den cuenta de lo razonados que han estado estas cosas. Para pasar de la esfera superior a la que sigue, la virtud es la conciencia. Es decir, si no se hace conciencia, no se puede pasar al punto de captar la intención divina. Para pasar de arriba a la esfera de la izquierda, lo que se requiere es la concentración. Si yo quiero dar forma, ¿sí?, tengo que concentrar. ¿Es el 3? No está. Sería este, ¿no? ¿Sí? Sí. ¿A ese? No, el Ah, 3 es yo la pensé que era- imaginación. Primero mencionó esta. Luego Esa es la este, ¿no? primera, no. Esa es la tercera. La segunda es la que baja del otro lado. Concentración. Entonces, si ven el esquema, que es un triángulo, cuando baja hacia la izquierda, se requiere la conciencia. Cuando baja hacia la derecha, se requiere la concentración. Es decir, yo con la conciencia concibo, con la contemplación le doy forma. Y para unir las dos de abajo, es decir, para unir la esfera de la fuerza con la de la forma, lo que necesito es la imaginación. ¿Y por qué necesito la imaginación? Porque cuando yo quiero hacer algo, no me levanto como loco a ver qué hago, sino primero imagino qué quiero hacer, concibo qué movimientos voy a hacer, qué voy a tomar, qué voy a hacer, qué voy a transformar, y entonces lo hago. Y mientras más profunda es la imaginación, mientras mejor acabada está, más fácil es hacer la tarea. Yo creo que si nos levantamos como locos, ¿no? Mira, el ejemplo que yo doy es el siguiente. Si yo quiero hacer un mueble, no voy a la carpintería y digo, véndanme madera. Y me dicen, ¿cuál? Pues para hacer un mueble, pues ¿qué mueble quiere hacer? ¿De qué madera cuenta? Sí, entonces primero concibo qué quiero obtener. Vamos a suponer que quiero hacer un librero. Bueno, voy a hacer un librero. ¿Cuántas tablas lleva? ¿De qué tamaño? ¿De qué tipo de tabla? ¿Qué es lo que quiero presentar? Madera corriente, madera fina. Y entonces con eso hago un esquemita, me voy a la carpintería y pido cosas precisas. Y a la hora de construirlo sé qué voy a hacer. Porque si no, llego con toda la madera y digo, bueno, ¿y ahora cómo la corto? ¿Cómo qué quería yo hacer? Pero eso es objetivo claro, y sí, Mario, pero yo creo que muchos andamos o hemos andado así como Bueno, dices, pues en la vida. ese es el objetivo del trabajo. Tienes que aprender a cultivar la imaginación para poder desarrollar eficientemente lo que debes hacer. Vulgo, podríamos decir, es hablar de metas o de objetivos. Pues primero el resultado final que quieres obtener y luego todos los pasos que debes La hacer. mayoría de todos los años que di cursos de capacitación. Un programa. Todo el tema, ¿sabes Claro. cuántas personas Entonces era, tenían metas fijadas? Muy pocas. entonces era conciencia, Conciencia, Concentración. concentración e imaginación. Bueno, entonces aquí tenemos un tema muy importante. Hace ya muchísimo tiempo
yo les puedo decir 3000 años, tenemos un texto de cómo cultivar la imaginación. Tenemos unas prácticas de cómo concentrarnos, basta ir a la India y darse cuenta, leer un libro sobre la concentración del hinduismo y nos damos cuenta que llevan 3000 años practicando la concentración. Entonces, el problema de la conciencia es simplemente el de sentarte a reflexionar y entender, pero normalmente la conciencia se obtiene de personas que ya la han alcanzado y que van transmitiéndola. De ahí en adelante se necesita la concentración y la imaginación. Y para eso hay tratados completos. Yo debo tener 2 libros muy dedicados específicamente a la concentración. Hay más, claro, pero esos son los que me parecieron los mejores. Y de la imaginación, pues hay un texto que hizo Paul Foster Case en 7 lecciones para desarrollar la imaginación. Y en esas lecciones da unas ideas muy importantes, algunas explícitas, otras implícitas. Pero bueno, vamos a ver las ideas básicas. En primer lugar, si yo me suelto... Son las 7 pasos de la sección. Sí, si yo me suelto, la loca de la casa va a hacer miles de tonterías. Ese es el mundo inconsciente, ¿no? Me dejo ir y no pasa nada. Tengo que ponerle orden. Eso es lo primero. Y tengo que tener una propuesta muy clara. Y tengo que proponérmelo y tengo que hacerlo. Tengo que realizarlo, tengo que llevarlo a la práctica, todo esto. Pero resulta que como existe la telepatía, ya está bien demostrado, cada vez que yo tengo una idea muy clara de qué es lo que quiero, los demás la perciben y me siguen o me ayudan. Entonces, cuando uno imagina algo con gran precisión, tiene una fuerte tendencia a realizarse. No solo por mi esfuerzo, sino por la cooperación de los demás. ¿Y cómo cooperan los demás? Con lo que se requiera. Si yo estoy concibiendo, por ejemplo, ordenar aquí de una manera muy clara, pasa que alguien me dice, oye, si te ayudamos, creo que no me pueden ayudar porque cada cosita tiene que definirse qué va a pasar con ella. Porque varios te hemos dicho sí, que ayudamos. Pero lo dicen. Entonces es claro que se sienten llamados a colaborar con eso. Bueno, esto es la primera gran definición de todo el sistema cabalístico de Occidente. Los judíos no lo tratan así, pero en Occidente sí. Es decir, primero tengo que desarrollar mi conciencia, después tengo que aprender a concentrarme, es el 2, es el 1, el 0 es la conciencia, que es el loco en la carta, el 1 es la concentración, que es el mago, y el 2, no, o el 3, más bien el 2 no es la viga que los une, el 2 es la vertical que va desde el centro hasta arriba porque es la memoria. ¿Qué es lo que tengo que hacer en la memoria? Tengo que revisarme por dentro para resolver mi contradicción. Si no resuelvo mi contradicción, voy a dar muchos golpes de ciego. Yo tengo que encontrarme adentro. La carta de la memoria tiene a una mujer con un libro abierto, pero con un velo atrás. Entonces, en el libro abierto veo todo lo que es accesible a la memoria cotidiana, pero el velo de atrás oculta una cantidad de cosas que yo vengo cargando, que son las que me hacen disparatar. Es lo que decía Freud, el 90% de lo que hace la gente lo hace por motivos inconscientes de los que no tienen la menor idea y luego los justifica con razones, pero son actos inconscientes. Entonces yo tengo que trabajar mi inconsciente para que no me juegue pesado. Esa es la carta de la memoria. Yo tengo que explorar mi pasado y el pasado muy a fondo. Y después ya, con esa decisión, uso la imaginación. Y cada una de las cartas es eso. La primera carta, que es la 0, que es el loco, es la conciencia. La segunda carta, que es la 1, es el mago. El mago es el que en la mesa de la encarnación tiene que crear realidades nuevas, utilizando sus cualidades de pensamiento, percepción, sentimiento e intuición.
en la mesa de la encarnación. Y son realidades nuevas. Ahora vamos a dar un brinco a la magia. ¿A qué llamamos magia? Llamamos magia a todo lo que no es la normalidad de la naturaleza. La naturaleza crea árboles, crea bosques, crea mares, crea todo lo que ustedes quieran. Pero no hacen ni mesas, ni sillas, ni luz eléctrica. Todo eso es lo que recibe el nombre de magia. Lo anormal, vamos a decir. Yo transformo el mundo con mi voluntad y mi capacidad de transformación de una manera que la naturaleza no lo haría. Yo me puedo pasar 1.000.000 de años esperando que me haga una silla y la naturaleza no me hace una silla. Esa la hago yo. Bueno, todo eso es mágico, nada más que nosotros no lo vemos así porque lo vemos cotidiano. Claro. Hay otro mundo mágico. Hay más. Es decir, magia es todo lo que se sale del orden natural. Tú tienes la capacidad de hacer algo que se encima sobre el orden natural. Por ejemplo, la luz eléctrica. En este momento, hace 300 años, pues había una oscuridad y tenías que prender velas. Ahora tenemos la luz eléctrica, pero cuando menos inventaron las velas. Porque más atrás que no había velas, pues no se podían alumbrar. Y entonces inventan algo que no existía para un fin. Eso es un acto mágico porque tomas los medios de la naturaleza y les inventas un uso nuevo. Creas cosas. Esa es una facultad que solamente tienen los seres humanos. Okay. Pero lo que se llama magia en el mundo que estamos hablando no es la creación de los objetos cotidianos. Sí. Lo que pasa es que depende de la época. Digamos, para hace 3.000 años la luz eléctrica es mágica. Para hoy, pues ya es una cosa cotidiana. Todas las magias se han ido haciendo cotidianas. Tú imagínate fabricar un plástico. Es una cosa fantástica. Fue fantástica la capacidad de crear un plástico. No todo el plástico, pero cuando ves estas mesas que son de plástico, son muy útiles. Resistentes. Sí, resistentes, y las lavo y lo que tú quieras. Entonces, todo esto tiene su momento de sorpresa y luego se hace cotidiano. La televisión. Mario, la fabricación de vidrio es... Pues sí, cuando yo era niño, veía una pantallita que tenía el radio, pensando en que de pronto aparecieran unas figuritas. Pero pues no se podía hasta que alguien maravillosamente inventó las imágenes en la transmisión. Sí, Y lo que dice pensaban que Luis, estaban ahí. los castillos en esas ventanas que tenían, que de todas maneras no daban mucha luz, lo que hacían era poner unas cortinas para que no entrara el frío. Ahora ponemos vidrios. Buenas noches. Oye, Ahorita terminando la clase lo veo. Igualmente, hasta luego. Bueno, entonces consideremos que nada más la idea de poner los vidrios eliminó polvo, permitió no tener tanto frío, porque ya podía permitió cubrirse ventanas mejor. más grandes. Ventanas más grandes, hizo muchas cosas que son fantásticas. Vistas por un hombre de las cavernas, lo que nosotros tenemos es pura magia. La alegoría de Es las como ahora que ya se puede implantar un chip que puede permitir a la gente con debilidad visual comenzar a generar formas. Sí, Para nosotros ahorita ya es magia, en el futuro va a ser, es lo más normal. lo más como los lentes. Yo no quiero que me pongan ningún. Los lentes son una invención muy antigua. Hace no mucho tiempo, en un museo, se pusieron a analizar unos cuarzos encontrados en Asiria y descubrieron que Asurbanipal, no, eran los lentes de Asurbanipal. Le resolvían su problema de la vista, unos cuarzos tallados. Bueno, pues eran como lupas, sí, efectivamente. Pero esto, Asurbanipal, es de hace 2.000, vamos a decir 3.000 años. Es muchísimo. ¿Cómo supieron que eran de él?
Pues porque estaban en su palacio. Ah, bueno, nada más. Sí, más o menos. Pero, Se hizo míos. Pregunta tanto detalle. Esto pero sí lo pasa importante, pues, es que nuestra capacidad creadora es muy grande. Eso es lo que debemos entender por magia. A veces lo que entendemos por magia es distinto. Las facultades excepcionales de una persona. Yo te iba a preguntar, en el curso de magia de una de las puntas de la estrella de la hermética, se enseña otra cosa, no se enseña esto. Mira, vamos a pensar en esto. Mozart nació con una facultad musical increíble porque a los 3 años componía. Sí. Bueno, hay personas que adivinan el futuro. Hay psíquicos que te dicen qué está pasando en este momento a 50 kilómetros o más lejos. Esas son las facultades del cerebro que se pueden desarrollar. En la estrella de la hermética, esa es la magia. El desarrollo de facultades específicas que son las propias de cada persona para que las aplique. Nada más que eso, desde el punto de vista de la neuroplasticidad, tiene un problema. ¿Cuál? Cuando tú diriges una gran cantidad de tus neuronas a una función, abandonas las otras funciones. La mayor parte de las personas tienen las neuronas distribuidas en las funciones diversas que tiene que hacer alguien. Pero cuando concentras mucho las neuronas en algo, descuidas lo otro, porque no alcanzan para todo. A pesar de que son muchas, no alcanzan para todo. Ya les había yo explicado que cuando las gentes que tocan instrumentos de cuerda desarrollan la sensibilidad en la punta de los dedos, pierden la sensibilidad de la palma. Las neuronas de la palma se dirigen a las puntas de los dedos, se concentran en las puntas de los dedos y dejan de operar en la palma. Entonces, si tú eres un gran matemático, lo más probable es que seas muy torpe en otras cosas. Que quizás son secundarias, pero serías torpe. Y eso pasa así. Mi hijo Rodrigo, por ejemplo, tiene una habilidad absolutamente increíble en todos esos jueguitos de que tienes que tener mucha pericia para matar al muñequito y todo eso. Sí. Era un verdadero campeón de eso. Pero cuando le puse un jueguito que era de pensar, no pudo. El socobán que tenía que sacar unas paquitas y acomodarlas y saco esta y meto esta otra, eso no avanzó ni 2. Pero en los tiendas estas que tenían jueguitos, acabaron contratándolo para que no bloqueara una máquina. Era muy hábil para eso, tenía una gran habilidad espacial. Yo soy muy torpe para eso, pero el socobán me resultaba muy fácil y hasta inventaba juego. Inventaba nuevos. Entonces son facultades distintas. Digamos que mi concentración en lo que me dediqué me quitó habilidades manuales. Bueno, pues así es. Eso es lo que ocurre en el mundo. Entonces, sí, ese es un problema de la neuroplasticidad. Y claro, uno puede desarrollar muchísimo algo, pero se le va a otra cosa. Y ni modo. Tiene Entonces que... es normal andar cojos. Pues sí. ¿Andar qué? Bueno, O sea, en las matemáticas no se una ven, universidad de Estados Unidos tomaron a un muchacho de administración que a las matemáticas no le hacía. Pero si era de administración. tenía Era que de haberle hecho aunque sea administración. poquito. Bueno, le hicieron unos cambios, le pusieron unos electrodos y le hicieron unos cambios en el cerebro ¿Cómo crees? ¿Puedes y hacer pudo así? ser un super matemático mientras tenía los electrodos. Se los quitaron y volvió a ser burro en matemáticas. Entonces le cambiaron neuronas a una zona, la zona de las matemáticas, que es la misma de la ¿A través de música. activación eléctrica? Claro. ¿Eléctrico? Le activaron las neuronas de la zona matemática y pudo entender muy bien los problemas matemáticos.
le dejaron de activar las zonas y otra vez sus neuronas se fueron a donde ¿En qué estaban. universidad? A ver si me ponen a mí, a ver si me pueden componer algo. Pero es temporal, es temporal. Sí, es Que temporal. me dejen el aparato encima todo el tiempo. No, a menos que te dediques a eso y las neuronas se van acomodando. Entonces, eso no lo sabíamos antes, lo sabemos ahora. Y bueno, pues eso... Estimulación, estimulando las neuronas. Claro, porque fíjate que cuando te dedicas a la música, se te facilitan las lenguas y la matemática. Y a nuestros jovencitos de la escuela de música, rápidamente empezaron a tener calificaciones buenas en matemáticas y en lengua, porque la zona facilitaba eso. A mí eso me parece fascinante, porque tú puedes elegir qué quieres hacer y concentrarte, ¿eh? Irte hacia ese objetivo. Bueno, entonces vamos a decir que este sistema cabalístico lo que nos está enseñando es muchas cosas del funcionamiento humano si lo tomamos a fondo. Nos va revelando principios generales que nosotros podemos usar para mejorar nuestra vida, independientemente de si creemos que tiene sentido o no. Cuando nos vamos a lo que es propiamente la cábala, estamos viendo el panorama general. Cuando bajamos a la vía, que es el tarot, la vía iniciática, entonces ya tenemos cosas prácticas. Claro. Y cuando recurrimos a la astrología, lo que tenemos es un diagnóstico de nosotros y por lo tanto sabemos en dónde debemos poner el acento y dónde podemos aflojar. Mario, una pregunta. Ahorita que dijiste, cuando sabemos del diagnóstico, ¿siempre es válido una referencia de nosotros mismos para hacer un diagnóstico de otro? ¿O cada elemento son diferentes? Por ejemplo, mi relación de mi conocimiento personal ayuda a entender el diagnóstico de otro o no tiene nada que ver? Bueno, si aprendes astrología, sí. Pero si nada más conoces tu diagnóstico, pues no. Pero en la astrología es relativamente muy fácil ver que una persona tiene acentuadas ciertas zonas de la vida y tiene casi abandonadas otras. Casi todo, Mar. Que una persona es muy interiorizada y otra es muy exteriorizada. Que una persona tiene una gran capacidad para que lo que quiere se vaya realizando y otra persona depende mucho del mundo externo para lo que le puede suceder en la vida porque está como muy determinado por el mundo exterior. Sí, a eso lo podemos definir, esta última, por ejemplo, en el pasado una mujer se casaba y la vida del marido era su destino. No había de otra, ¿no? Y según lo que hiciera el marido, como fuera el marido, pues tenía que seguirlo. En la pobreza y en la riqueza, en la Claro. salud y en la enfermedad. Sí, porque imagínate, la esposa de Slim, pues tenía que recibir en su casa a los socios o a las personas que tuvieran de negocios, ¿no? Y tenía que seguir más o menos los ritmos de la vida de Slim. La esposa del presidente, pues tiene que plegarse. Sí, aunque no les guste. Eso era, pues antes, porque cuando yo me casé, mi mujer dijo, cada uno va por su parte, yo estudio, tú estudias, Mujer inteligente. y ahí se acabó el asunto, ¿no? Aquí no hay ninguna preferencia, yo no te sigo a ti, tú no me sigues a mí. Claro. Pero la mujer tenía que adaptarse al hombre, entonces su destino dependía del destino del hombre. Esto cambia y entonces ya no es el destino del hombre, pero sí es su estructura. Es decir, si una persona no se acaba de ingeniar cómo hacer que lo que quiere se cumpla, pues sigue a otros, sigue al líder, vamos a decir. Y eso sabemos que existe. O le suceden las cosas sin que lo espere. Por ejemplo, el presidente Hoover de Estados Unidos llegó a la presidencia porque los dos candidatos fuertes eran tan fuertes que no hubo forma de que ganara ninguno de los dos y entonces eligieron a Hoover. Como tercero en discordia. Y Hoover siempre estuvo sujeto a lo que las circunstancias lo obligaban a hacer. Su única iniciativa, que fue la Liga de las Naciones, fracasó. Oye, Mari,
En cambio, con Juan 23 pasó lo contrario. Lo pusieron justamente porque no querían, las dos grandes fuerzas no se ponían de acuerdo y dijeron, pues este viejito mientras nos organizamos, Como mangonear. claro, y el viejito resultó brincón y les hizo el Concilio Vaticano. Bueno, pues sí, Pero en ese sentido, Huber y Sí. este otro no sería que estaban fluyendo y se ponían ante lo que se les presentaba, que no lo has dicho en otros términos. Lo que se no, representa no sigue exactamente, no tanto el destino, porque sino- eran muy arrastrados por las circunstancias. Por ejemplo, la guerra mundial no es algo que tú preveas, ni que nadie previera. De pronto se le vino encima la guerra mundial y tuvo que responder y tuvo que dirigir toda su acción teniendo en cuenta la guerra, la primera. la primera. No podía ser otra cosa. Y así fue, su segunda elección fue igual, el conflicto exigía que él siguiera y tuvo que seguir. Como que era arrojado a los hechos porque no había de otra. A ese es a lo que me refiero, no a que tú no puedas decir que no, sí puedes decir que no, Ok. pero cuando los hechos te van jalando, ¿qué haces? Es decir, por ejemplo, toda la gente que vivió la guerra, pues tuvo que vivir tiempo de guerra, quisiera o no. ¿Y qué haces? Pues haces eso, respondes a eso. Hubo algunos más líderes y otros hubo más atenidos. Es el caso de ahorita, no estamos eligiendo vivir en esta época, ni elegimos vivir bajo estas circunstancias de encierro o de restricciones o Nada. de enfermedades. La estamos viviendo y tenemos que vivir en las circunstancias y adaptarnos a las circunstancias. Claro, adaptados al mundo. Eso se contradice con lo que dijimos en la mañana. No, porque hay personas que son líderes y que son los que determinan el rumbo de todo eso. Pero ahorita no hay ningún condenado líder que determine un cambio del rumbo que están poniendo estos de los grupos que hablábamos. En No, la pues los mañana. líderes son ellos, Pero tendría que haber un contralíder. pues Entonces, ellos mismos Pues Mario, por son pesos y ejemplo, contrapesos. el que tengamos ahorita dos papas, dos papas. Bueno, pues las circunstancias fueron las siguientes. Durante mucho tiempo, desde Pablo VI y luego con Wojtyła, con Juan Pablo II, se desarrolló muchísimo la mafia interna de la curia romana. Entonces, Ratzinger era pues, el brazo derecho de Juan Pablo II, tenía mucha influencia, pero no era un líder, no tenía fuerza. su fuerza era nada más su pensamiento, ¿no? Su fuerza era Juan Pablo II. Sí, su fuerza era su pensamiento, pero era, digamos, alguien adherido a Juan Pablo. Cuando a él le Como tocó un dirigir satélite. eso, Como un No satélite. tuvo- No, pero sí generaba redes, sí manejaba redes. sí, pero las hacía bajo el paraguas de Juan Pablo. Se le da Cuando Juan Pablo. ya fue papa, se notó que no tenía la energía suficiente para poner orden. Porque Tarcisio Bertone, no, Angelo Sodano, que era su secretario, no era Tarcisio Bertone. Tarcisio Bertone, que era su secretario, es el que manejaba todo el Vaticano. Y él no lo podía frenar. Incluso hubo una ocasión en que una persona muy querida por él, que estaba dentro de la curia, le había avisado de todas las raterías que había. Y entonces Tarcisio Bertone obligó a Ratzinger a firmar el traslado de ese hombre a Australia. Y él no quería hacer, no, es que tiene que irse, y lo obligó. Entonces él comprendió que no iba a poder corregir eso. Era un buen secretario para sus intereses. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasó? Buen Llegó secretario. Francisco Los secretarios y tenía particulares ya políticamente Bertone tienen mucha fuerza. y no lo pudo correr, lo desplazó para poder quitárselo de encima y lo convirtió en el responsable de todo el colegio cardenalicio, que es un papel altísimo. Sí, porque es donde se manejan los intereses de quién va a ser el próximo papa. ¿Y por qué? Pues porque tenía mucha gente que lo apoyaba y no era posible decirle vete a tu casa. Entonces ahí Ratzinger está manejando lo que dices, la circunstancia lo obligaron a hacer
es tener esa actitud. Sí, se dio y finalmente dijo, yo no voy a poder corregir esto y renunció. No tenemos dos papas, ¿o sí? Hay dos Pues sí, es papas. papa son dos emérito, papas. sigue siendo papa. Son dos papas. Y Francisco llega con el ánimo de corregir y lo frenan, porque está muy frenado. Ahorita Francisco está frenado. Sí, claro. Por toda la cantidad. Cada iniciativa que saca se le echan abajo. No, pues acaba de haber él provocó el apagón, ¿no? ¿Cuál apagón? En Roma, en el Vaticano. Ah, no Bajó sé. el switch, Ah, él bajó el switch. así literalmente. ¿Pero para qué? Porque Yo no- iban por las investigaciones que están haciendo de pedofilia y Ah. de dinero y de todo eso, iba a intervenir el gobierno de Roma, de Italia, y dijo, bajen el switch. Y Ah. estuvo sin luz como por decirte, como por 3 horas, 4 horas. Para que no entraran. Pues sí. Como dices que como no tiene la fuerza, Tiene que negociar. Pues sí. ¿Y por qué tenían la fuerza? Bueno, porque resulta que el Papa negociaba con la mafia y con los poderosos, y entonces los poderosos pues, estaban en combinación con él. Para darles un ejemplo, el presidente Andreotti era de una mafia que hacen los napolitanos con los cardenales y demás. Y claro que Andreotti pues, protegía al Papa porque estaban negociados. El dinero de la mafia pasaba por el Banco Vaticano, entonces todos muy contentos, tutti contenti. No había problema. Tutti felice. Tutti felice, sí. Hubo una película hace muchos años, en la época del Gary Grant y todos estos, que se llamaba, que era de la mafia, Sí, Púrpura, no sé qué, no te acuerdas cómo se llamó esa película, que fue famosísima, que hablaba de todo el tejemaneje. el tejido, sí, mafioso. Bueno, pues la mafia italiana es tremendamente poderosa, enormemente poderosa. Hoy, aún hoy. Sí, tienen un dineral. El gobierno italiano justamente trató de deshacer esa mafia de lavado de dinero. Entonces revisó el Banco Ambrosiano, porque el Banco Vaticano, que no se llama Instituto de Obras Religiosas, y el Banco Ambrosiano iban juntos. Entonces el dinero de la mafia llegaba con hombres anónimos, ellos lo mandaban a paraísos fiscales y ahí ganaban sus intereses y luego regresaban cuando ya limpio el dinero. yo lavadito. Sí, entonces el gobierno italiano se fue sobre el Banco Ambrosiano, no sobre el Vaticano, sino sobre el Ambrosiano, que era, digamos, no religioso. Entonces, en el primer embate, el Papa logró salvar la situación y dejar al presidente del Banco Ambrosiano, que se apellidaba Albi, y lo dejó libre de problemas. Pero un segundo embate del gobierno italiano sobre ese banco. Entonces, el presidente, que sabía todo el tejemaneje, decidió huir de Italia y refugiarse en donde había dinero del banco, que los paraísos fiscales. Y cuando ya iba a salir de Italia, le dijeron, no te preocupes, tenemos un avión listo para que te traslade fuera. Él se fue en el avión, llegaron a Inglaterra y al día siguiente apareció colgado de un puente. El puente de los monjes negros. Y monjes negros era la clave de la mafia de la propaganda DUE para entrar a la sesión. Entonces fue muy claro que lo mataron para que no pudiera decir nada. Para que no cantara. Para que no cantara. Y a Marcinkus, que era el arzobispo que manejaba el Banco Vaticano, le dieron un pasaporte diplomático, porque también el gobierno italiano se quiso ir sobre él, pero le dieron un pasaporte diplomático del Vaticano para que regresara a Estados Unidos, porque era norteamericano, y ahí se refugió y murió muy feliz. Fue más inteligente, tuvo más suerte, no le tocaron. Pues era más fuerte, porque les importó muy poco que mataran a Albi, pero a un arzobispo no, y entonces lo sacaron así. Y cuando llegó
Francisco cuando llegó Benedicto se dio cuenta que el Banco Vaticano era un robadero, entonces trató de corregirlo y no pudo. Y Francisco llegó, nombró nueva gente y tuvo que correrle y poner otra nueva gente y todavía no logra reformarlo porque la mayor parte de las cuentas no son identificables. Entonces el problema sigue igual de grande. Igual de grande. Por ejemplo, casi llegando Francisco, el contador fue a Suiza, regresó de Suiza con creo que $5 millones o 25 millones de dólares, una cantidad enorme en maletas, lo pescan en la aduana y le preguntan al Papa qué hacer y dice métanlo a la cárcel. Y entonces, como ese dinero era de la mafia napolitana, la mafia amenazó con matar al Papa. No es tan fácil. No, pues no. Uno cree que si doy la orden, no da la orden y nadie le hace caso. ¿No? Y cuando dices, ok, no tienen miedo contra ti, entonces ¿contra quién de los tuyos voy? Sí, hay siempre un chantaje, contrapeso. Sí. Y él expone, quiero que me maten a mis padres, a mis monjes o a mis secretarios particulares, ¿no? Entonces detiene la investigación. Claro. O Y salvar a otros. ¿Y él lo vivió en Argentina? Pues sí. Sí, Cuando le mataron a los cuates. a los jesuitas. Periodo de... Pero finalmente todo el problema son intereses. Atrás de todo es el poder de los intereses. Franco es el de España. Y ni modo. Ese es el mundo real, es el mundo efectivo. Es el que no podemos Pero- cambiar. Claro. Por ejemplo, a mí pues no me pueden hacer nada porque ¿cuál es interés? No tengo nada. Pues que a nadie le importa. Sí, lo que podría tener es crítica, por ejemplo. Pues es más pesada. Sí, cada Es vez más que difícil. en mi vida he sido crítico fuerte de algo que toque el poder, Sí, tengo una oposición bárbara. Ujú. He tenido muchos casos así. Sí, es Sí. más difícil. Sí, es que no resisten este Y tipo de amenazas. cosas. Sí. Amenazas y muchas cosas más, sí. Cuando el profesor César Moreno quedó como presidente de la Federación de Atletismo, que siempre dijo que iba a hacer maravillas, hizo una carta pues, pública o la mandó para decir que dónde estaba el dinero de pronósticos deportivos que iban a ser destinados para el deporte y que se necesitaba para sacar todos esos proyectos. La respuesta fueron los hombres de negro que le dijeron, ese dinero es la caja chica del presidente. Y Así que cállate. no vuelvas a hablar porque está tu familia, está esto. Ya, se acabó. Sí. Ujú. Así fue. Se maneja el poder. Ujú. Bueno, nos vemos el próximo jueves en que avanzaremos sobre la cábala. Otro poquito. Bueno, No te dejaron nada, María. Tenemos tema me voy para... corriendo porque voy por la lluvia, yo voy a la sierra. Pero como sea, hoy vimos muchas cosas. Sí, nos vemos mañana. Ujú. Gracias, Mario, hasta mañana. Bueno, No es cierto, hasta el jueves. Nos vemos al rato, sí. Luego. Ya sabes, como a las 9 más o menos.